Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a tener el gran gusto de poder conversar con el expresidente del Consejo de Ministros dos veces, Pedro Cateriano, sobre la situación política, lo que está ocurriendo, dónde estamos en toda esta crisis política, cuál es la agenda futura. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Encantado de estar en el programa. Pero, ¿cómo ve la situación política actual? Ya vamos a entrar al cuarto mes del gobierno de Dina Boluarte, del intento de golpe de Pedro Castillo. ¿Dónde estamos? Bueno, la situación es de una inestabilidad, digamos, incontrolable, no solo porque el gobierno cada día que pasa demuestra impericia política, sino también por los escándalos que diariamente o semanalmente ocurren en el Parlamento. Entonces, Augusto, es una situación sumamente compleja y de pronóstico reservado, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que podría, o sea, usted con ese comentario, Pedro, lo que estás diciendo es que no crees que esta ansia que tendría el Congreso, sin duda, y el gobierno de ver cómo jala hasta el 2026, como que hay muchos problemas en el camino para que eso se pueda cumplir? ¿A eso vas? Y además esta crisis se ahonda, Augusto, como consecuencia de los trágicos sucesos que están ocurriendo, sobre todo en el norte, como consecuencia de los huaicos, de las lluvias. Y bueno, por esa razón creo que es una situación muy delicada, ¿no? Y decías que esto era de una inestabilidad incontrolable o algo así. ¿No es más bien de Sí. una estabilidad precaria? Porque si uno compara con la situación con diciembre y enero, como que parecería que estamos en una especie de remanso, una calma chicha, que no sabe por dónde nos va a llevar, pero como que hay una especie de, no sé si es Semana Santa o qué cosa es, pero como que se ha instalado en una especie de calma chicha eso. Lo que pasa, Augusto, es que creo que nos hemos acostumbrado a la calma chicha. Ya no es noticia que detengan a un ministro prófugo de la justicia. Ya no es noticia que una parlamentaria le sustraiga, o para ser más claro, le robe dinero a sus empleados y ese acto sea filmado en un momento en que, mediante una conducta delictiva, borra los mensajes de su WhatsApp con su sobrino. Ya no es un escándalo que el sobrino del presidente de la República, prófugo de la justicia, dé mensajes o entrevistas por la televisión. Y tampoco es un escándalo que un supuesto financista de la presidenta Boluarte revele o refute sus versiones en cuanto a un supuesto financiamiento ilícito de su campaña. Tampoco es un escándalo que el Poder Judicial vaya a revisar la situación penal de Vladimir Cerrón, contra quien se ha pedido una detención. Entonces, Augusto, acá realmente lo milagroso, y hay sectores del país que no lo quieren reconocer, es que en medio de esta tormenta la economía del país todavía aguante, ¿no? Ya, pero en ese caso lo que yo coincido con esas expresiones, ya no genera una situación que escandaliza a la opinión pública todas las cosas tan escandalizables que están mencionando, pero si es así, y creo que es así, nos hemos vuelto el país teflón donde ya nada nos sorprende y entonces eso abonaría en la hipótesis de que eso ya es muy estable, porque ¿qué cosa podría escandalizar que la gente diga, no, esto ya es el colmo, ya tenemos que ver cómo se cambia esto? Pero es fatal para la salud democrática del país que nos estemos acostumbrando a estos actos vergonzosos, delictivos, escándalos ya monumentales. Yo creo que eso para nuestro débil sistema democrático y para la institucionalidad es muy complejo de explicar. Ahora,
está claro que ni la presidenta ni los parlamentarios quieren adelantar elecciones generales de manera anticipada como un sector importante de la ciudadanía Así lo es. pide. Yo no sé si la presidenta está en la capacidad de aprovechar esta situación eh, de tragedia en el norte del país para revertir la situación y demostrar liderazgo, capacidad de gestión pública. Lo que vemos, Raúl, a nivel nacional, lamentablemente son gobiernos regionales, en la mayoría de sus casos ineptos, que no han ejecutado los recursos económicos en obras en beneficio del país, sino todo lo contrario. Y en crisis como esta es precisamente donde se aprecian los liderazgos para revertir los problemas, ¿no? Ya, pero si es así, habría que esperar que el gobierno tuviera el liderazgo para conformar un espacio. Yo siento que cualquier escenario de eso, de gobernabilidad, de mejorar políticas públicas, pasa porque tiene que venir acompañado con la idea de me quiero ir. Sin eso es algo que le quita fuerza al gobierno. Pero en esa línea, otra vez, ¿qué tendría que hacer el gobierno para avanzar en esa dirección de gobernar mejor con algo más de estabilidad? Yo creo que, Augusto, que decir la verdad. No puede una presidenta primero jurar y decir que se queda hasta el 2026. Luego, como consecuencia de las protestas, señalar que va a pedir el adelanto de elecciones generales, enviar los proyectos de reforma, el Congreso se los archiva y guardar silencio. Creo que en momentos tan delicados como el que estamos pasando, necesitamos una presidenta que hable con la verdad en la mano, que no use la mentira, que no tontee a la gente. Y por lo menos yo no veo esa actitud en la presidenta Boluarte. Ciertamente que ella ha accedido constitucionalmente. Ella es la presidenta porque la mayoría de los peruanos votaron por ella y por Pedro Castillo para que ocuparan esos cargos. Y está en esa situación porque Pedro Castillo dio un golpe de Estado, efímero, pero lo dio, fracasado, pero lo dio. En ese aspecto, desde el punto de vista jurídico, su situación es inobjetable. El gran problema de ella, del gobierno y del propio Congreso de la República es la crítica situación en cuanto a los escándalos, en muchos casos, imputaciones delictivas de carácter penal muy graves, Augusto, ¿no? Claro, pero le estás pidiendo a alguien, es como pedirle peras al olmo. Es lo mismo de quienes le pedían a Pedro Castillo de que cómo gobernaba mejor. Ahora uno ya ve en perspectiva, hay quienes más rápido dijimos, oye, esto no va a ningún lado, pero es pedirle peras al olmo. Y la señora Boluarte fue la vicepresidenta de Pedro Castillo, entonces no es no sé, no es la primer ministra de Nueva Zelanda, no es Margaret Thatcher, es Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo. Es lo que es. Acostumbrada a vivir con la mentira, acostumbrada a vivir es lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hay? A ver, lo que dices es absolutamente cierto, es decir, esta ministra que acompañó a Pedro Castillo durante mejor dicho, esta presidenta que acompañó como ministra a Pedro Castillo durante 1 año y medio, que trabajó al lado de Vladimir Cerrón, que fue militante de Perú Libre, claro que de la noche a la mañana no va a cambiar. Que se sentó en la misma mesa con Juan Silva, que nunca dijo en 1 año y medio, oye, acá hay un problema de corrupción, oye, acá hay un problema de ineptitud, oye, acá hay un problema de nepotismo, oye, acá hay un problema, ¿no? Y dejó de ser ministra 7 días antes. Entonces, es lo que hay. Entonces, ahí lo que te pediría es, más que los valores y el país, ¿no? De lo que es, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar en los siguientes 12 meses? Si tuvieras que apostar, te regalo $1,000 y me dices, Dina Boluarte va a llegar al 2026, ¿lo apuestas? ¿Dónde lo pones? ¿En que llega o en que no llega? Si algo he aprendido en política es a no especular y tampoco apostar. Pero lo que yo veo, Augusto, es que esa izquierda radical que la eligió, que votó por esa fórmula electoral,
a sabiendas que estábamos eligiendo a unos inexpertos, a unos ineptos, a gente sin preparación, sin un plan de gobierno, sin cuadros técnicos. Esa es la gente que le está haciendo una oposición y que ha liderado el movimiento de protesta en el sur del Perú para tratar de cargarse el gobierno. Ahora estamos apreciando una calma chicha, como tú dices, en el sur del país, pero yo no sé hasta qué momento va a rebrotar esto. Repito, todo dependerá de la presidenta. Ahora, los problemas del país, los graves problemas del país, Augusto, no se solucionan repartiendo dinero ni bonos. Y es algo que este gobierno tampoco entiende. El populismo es un virus que tiene este gobierno. El país puede tolerar una situación de inacción gubernativa hasta el 2026? Creo que no. ¿Y acaso hasta este momento está, a pesar de la subida de precios, a pesar de que la inflación ha subido un poco, lo que está ayudando a este gobierno es, dentro de la anarquía y el caos, la cierta estabilidad económica? Vamos a ver hasta qué momento la economía del país resiste estos escándalos del Poder Ejecutivo, del Parlamento y, digamos, de los partidos políticos, sobre todo, que integran el Congreso de la República. Exactamente, yo también tengo esa coincidencia que esto va a acabar complicado por la parte económica, que este año la economía familiar se va a ir debilitando muchísimo y en algún momento, julio, agosto, septiembre, no sé cuándo, la gente va a decir, se va a ver el bolsillo, va a decir, oye, estoy comprando mucho menos que antes, no me alcanza para comprar los mismos panes que podía comprar, esto se va deteriorando. Eso es lo que pasa por una izquierda que la verdad que ha demostrado una miopía, una incapacidad. La derecha, ¿qué pasa? A mí me preocupa cuando veo esta derecha que se entusiasma con las posiciones más ultras españolas y Vox los emociona y no se dan cuenta que es una agrupación racista que a muchos de estos entusiastas lo desprecia. Yo creo, Augusto, que acá efectivamente hay un problema en la extrema izquierda y en la extrema derecha, que ciertos postulados antidemocráticos los destacan y son incapaces de condenar a la dictadura como forma de gobierno. Tenemos a una izquierda, y ya no solo peruana, sino latinoamericana, que no condena, por ejemplo, a la criminal dictadura cubana. O tenemos aún sectores de la extrema derecha peruana que defienden a la dictadura de Fujimori, o que se hacen los locos frente a otro golpe de Estado efímero como el de Manuel Merino, o a la izquierda, o sectores radicales de la izquierda, que siguen defendiendo ciegamente a Castillo a pesar de su golpismo. Y yo creo que este es otro de los grandes problemas que tiene el país, la falta de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Bueno, pero otra vez, lamento repetir la frase, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué cosa hacemos? No sé si esto fuera, porque si estamos con problemas, usted dices que es la extrema derecha, diría que es la derecha, y no es la ultra izquierda, la izquierda. Entonces, ¿el centro dónde está? ¿Hay espacios de centro que pueden percibir e interpretar mejor las cosas? Yo tampoco Yo creo que sí hay espacios para la centro izquierda, para el centro y la centro derecha, pero estamos en un proceso en el cual no se vislumbra esa acción política en el Congreso y tampoco, digámoslo así, en el foro público abierto. Entonces, por esa razón, Augusto, hay que exhortar a las autoridades a trabajar desde ahora. Yo sé que esto es difícil, pero las reformas políticas que son necesarias para hacer viable nuestro sistema democrático. No podemos seguir, Augusto, malinterpretando la Constitución desde el punto de vista legal. El mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente se ha convertido en un instrumento, acaso el más letal para la estabilidad democrática del país. La vacancia por incapacidad moral permanente no puede ser usada como una forma de
romper el mandato presidencial. No existe revocatoria del mandato en el país. Esa discusión, esa reforma que se demanda, como otras, como por ejemplo la renovación parcial del Congreso o el restablecimiento del Senado, vemos que no son de interés ni del gobierno ni del Parlamento, lamentablemente. Entonces, si el gobierno y el Parlamento no son conscientes de esta crítica situación y vamos a una siguiente elección sin reformas políticas, ciertamente, Augusto, la crisis va a continuar y el ambiente de ingobernabilidad va a permanecer, así realicemos nuevas elecciones generales y anticipadas. Pero no le pidas peras al olmo. No van a haber reformas políticas. ¿Qué te hace pensar que vaya a haber una buena reforma política? Y es más, a este Congreso yo no le metería nada, porque es una licuadora que donde lo que metas te va a podrir la zanahoria, la papaya, lo que le metas. Este Congreso, de ahí no va a salir nada bueno. Yo creo que hay formas democráticas, la protesta es una de ellas, sin violencia, las exhortaciones públicas, los llamados de atención al gobierno y al Parlamento para que cumplan con su papel. Las autoridades tienen la responsabilidad de gobernar en beneficio de las grandes mayorías nacionales, no privilegiar sus intereses particulares o partidarios, que es lo que estamos apreciando en este contexto político, Augusto. Y creo que no hay que rendirse, hay que seguir exigiéndole a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo que cumplan con su deber constitucional. Bueno, es verdad. Yo más bien apostaría a que el azar y nos traiga la buena suerte de algo tan revolucionario que sería un gobierno normalito, un gobierno tranquilo de 5 años, no sé, pero siento que hoy día un gobierno como el del presidente Ollanta-Humala, con el premier Cateriano, con Alfonso Segura de Economía, uno diría, no es el Dream Team, pero ¿dónde firmo? Con esto me quedo 5 años. Y lo penoso, Augusto, es que ya la comunidad internacional empieza a ver al país como ingobernable, a un país sin futuro. ¿Y acaso esa sea una de las grandes razones por la que los peruanos están emigrando del país? Gente de clase media, gente de clases populares, y eso es dramático, ¿no? Vemos otra vez que el escándalo, la ineptitud administrativa es la falta de pasaportes, y hay que preguntarnos por qué no hay pasaportes, porque lamentablemente, Augusto, hay mucha gente que ya empieza a perderle fe al futuro del país, y eso hay que revertirlo radicalmente. No podemos permitir que gente que se ha preparado, que se ha educado, que efectivamente es el futuro del Perú, emigre. Y yo creo que hay que motivar una reflexión a tomar decisiones para cortar por lo sano de una vez esta clase de situaciones que lo único que hacen, ya no ahora, pero a mediano y largo plazo, es afectar gravemente el desarrollo del país. Yo de niño recuerdo la cantidad de personas que se fueron durante la dictadura de Velasco Alvarado. También recuerdo que profesionales y gente preparada se fue del país durante el primer calamitoso gobierno de Alan García. Ahora está ocurriendo eso, Augusto, y eso creo que es muy dañino para el futuro del país. Ya, pero le quiero preguntar entonces al Pedro Cateriano, te he estado pidiendo más bien esfuerzo de análisis, más allá de los valores, decir, oye, ¿qué es lo que puede pasar? Ahora vuelvo al tema de Pedro Cateriano político, está formando un partido político. ¿Por qué ser optimista en el Perú? Y un político debe vender y dar la idea de un futuro estimulante, un mejor país. ¿Por qué ser optimista? Yo la verdad, esto sigue siendo muy, muy optimista lo que va a pasar en el futuro. ¿Tú no? Bueno, yo creo que no hay que perder en ningún caso la fe ni el optimismo. Yo estoy apoyando
la causa de Libertad Popular, que es el nuevo partido que con Rafael Belaúnde Llosa estamos intentando inscribir el Jurado Nacional de Elecciones. La reacción dentro de este ambiente de pesimismo ha sido positiva. Ya según la revisión semiautomática de RENIEC, hemos superado la exigencia legal del número de afiliados y también del número de comités a nivel nacional. Esto prueba, Augusto, que hay gente que sí quiere trabajar, que sí quiere el cambio. Entonces, tampoco podemos rendirnos ante la ineptitud, la corrupción, la irresponsabilidad. No, el Perú tiene grandes posibilidades. Acá lo que ha fallado es un grupo de dirigentes que no han sabido gobernar en beneficio del país. Y lamentablemente la corrupción ha corroído, ¿no es cierto?, la credibilidad y la confianza en las autoridades. Pero eso naturalmente se puede revertir. A eso voy. Y si uno mira una expresión de optimismo, por acá han fallado los gobiernos de derechas, izquierdas, centro, pero una expresión de optimismo es que el Perú hoy día está mejor que hace 4 meses. Hace 4 meses estaba instalado con un presidente inepto, corrupto, golpista, y ese señor tuvo la generosidad un día de decir, voy a hacer un golpe tan torpe que me va a durar 1 hora y está fuera. Entonces, a lo que voy es cómo construir, cómo dar señales de optimismo. No sé, la pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Lo que yo me resisto a creer es que el Perú ya está jodido. Creo que no está jodido, que esto se puede reconstruir, que se puede salir adelante. ¿Cómo hacer? Bueno, y hemos salido de situaciones peores, Augusto, ¿no? Claro que sí. Claro que luego de la dictadura de Velasco y Morales Bermúdez, luego del desastre del primer gobierno de Alan García, en donde quebró el Estado, el terrorismo estaba prácticamente en 1/3 del país, en zonas que podríamos calificar como liberadas. O sea, sí hemos dado muestras de salir adelante. De Montesinos, Fujimori, no dudo. Claro. Ya salió de la cleptocracia que instaló Montesinos con Fujimori, se han salido, entonces que venga otra vez en buenos tiempos. Sí es posible cambiar las cosas, sobre todo en un país tan rico, con tanta potencialidad como el nuestro. Nosotros, por ejemplo, nos dimos el lujo de mantener bajo tierra el gas de Camisea 25 años por prejuicios ideológicos y políticos. Ahora no queremos, en plena demanda internacional del gas, explotar más gas. No queremos, en pleno contexto internacional que necesita cobre, tener más cobre. Y hay cosas incomprensibles, es decir, tenemos 50 empresas públicas que no le dan agua potable a más de 3 millones de peruanos. Eso es imperdonable, Augusto. Para que tengas una idea, solo superamos en cobertura de agua potable a Haití y a República Dominicana. Entonces, ¿la gente protesta con legítimo derecho en Puno? Claro que sí. ¿Cómo puede ser posible que Juliaca no tenga agua, Augusto? Entonces, las cosas se pueden cambiar, pero ya es un tema de decisión política y de gestión pública, porque a diferencia del pasado, en donde el Estado no tenía recursos económicos, gracias a este régimen económico de la Constitución que cuestiona la izquierda, los gobiernos regionales tienen dinero, y es en Puno, es en Junín, es en Cajamarca, en donde mayoritariamente han estado en el poder los gobiernos regionales con dinero, en donde no han podido ejercer el poder en beneficio del pueblo. ¿O acaso Puno ha sido gobernado por la extrema derecha, por el fascismo, por los neoliberales? De ninguna manera. Así es. Entonces, Pedro, en resumen, si tuvieras que poner un tuit donde tú eres muy activo, ¿cómo ves que viene el futuro por delante? Y yo te insisto que las cosas vienen con optimismo. El futuro viene fuerte, complicado, se va a poner de repente peor la cosa antes de estar mejor, pero la verdad que no me canso, que es un país tan rico. Cuando veo a gente que el Huayco se llevó su casa, se llevó todo, y esa gente no tiene seguro, esa gente no tiene cómo irse al extranjero, no tiene, y te dice,
vuelvo a empezar, voy a volver a empezar. Con un pueblo así uno dice, el país va a salir adelante. Lo que nos falta es sacar a tanto carcamán de derechas, izquierdas, ultras por los dos lados, que la verdad que no nos sirven para nada. Bueno, en eso coincido contigo, ¿no? Pero yo no sé esta calma chicha, como tú dices, hasta cuándo durará, ¿no? Creo que el gobierno y el Parlamento tienen la obligación de revertir esta situación, porque ellos tienen el poder. Ellos son los que fueron elegidos para ejercer el poder, ¿no? Claro, pero el problema es cuando ya el Congreso tiene 6% de reputación. Lo malo de eso es que, claro, el país le está diciendo te repudio. Lo malo de eso es que no, ya, claro, y además, si yo creo, yo creo que tú eres un desgraciado, todo así, ya te pones a portarte, ya no tienes ninguna reputación que cuidar, te pones como un salvaje. Y entonces lo que pasa, se chorean el sueldo de los trabajadores, se mejoran los sueldos, los teléfonos, ese Congreso, la verdad que es pero impresionante. Sí, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero no hay que claudicar en el derecho ciudadano que tenemos todos los peruanos de exigirles a nuestras autoridades que cumplan con su deber y no sean traidores, porque eso es la verdad. Así es. Esta es una traición al voto. Totalmente. Ojalá que los nuevos partidos, como el que están formando, entre otros, pues puedan ayudar a construir un mejor país. Pedro, muchas gracias. Un gran abrazo. No, encantado. Gracias, Augusto, por la oportunidad. Buenos días. A ti. Ha sido Pedro Cateriano, es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa y una persona muy involucrada con la actividad pública, con sus opiniones, participación en el país, está formando un partido político. Nos vamos y los dejo con la excelente programación de LR+. Que tengan un buen día. Chao, chao.